¿Están viendo el PDF? Sí, señor. Bien, bueno, entonces yo tengo acá el examen, voy a ir releyéndolo nuevamente y miramos la solución. Entonces, primero, decía, considerando el circuito de la figura 1 y solo la capacitancia que allí está, escoja la respuesta correcta, ¿sí? Esto es pasa bajas, es pasa altas, en fin, la ganancia va para infinito, para baja frecuencia, la ganancia en alta frecuencia va para infinito, o incrementando R1 se mueve el polo hacia el origen. Entonces la solución para ese es bien fácil, es la respuesta correcta era la A. ¿Por qué? Bueno, a baja frecuencia la ganancia existe y es menos GM RD, en este caso RD está representado por R2, y a alta frecuencia tenemos que el capacitor CL acopla la salida a tierra. Por lo tanto, Vout va a ser. Listo. Entonces, este se podía hacer básicamente por observación, por análisis cualitativo, y esa era la intención de este punto. Es un punto, si lo clasificamos entre básico, medio y difícil, sería el básico. Entonces, la respuesta correcta, la A. ¿Vale? Bien, el segundo. Los polos de la figura 1 están localizados en, y asumir R0 mucho mayor a R2 y R0 mucho mayor a R1. Entonces el segundo relacionado a ese mismo problema, la respuesta correcta era la B. ¿Por qué? Porque el polo está dado por la capacitancia CL y la resistencia que ve este capacitor. En este caso, como R0 mucho mayor a R2, la resistencia solo corresponde a R2. Por lo tanto, la frecuencia del polo es 1 sobre R2CL o en Hertz, 1 sobre 2pi R2CL. Y pues esa respuesta corresponde a la B, 1 sobre 2pi R2CL. Las demás son respuestas incorrectas y no tienen que ver con la frecuencia del polo. Bien, el tercero tenía dos respuestas, B y E. Entonces, ¿qué era el tercero? El tercero decía, bueno, son básicamente para este circuito, circuito de la figura 2, escoger la respuesta con respuestas correctas. Entonces, es un low pass frequency circuit, es high pass, la ganancia va hacia infinito, a baja frecuencia la ganancia va hacia infinito a alta frecuencia, o incrementando R1 se mueve el polo hacia el origen. Entonces, mirando este circuito de acá está la respuesta, B y E son correctas. ¿Por qué? Entonces, a baja frecuencia tenemos que en pequeña señal, ¿cierto? Tenemos el circuito aquí de la derecha. El capacitor está completamente abierto, por lo tanto no hay acoplamiento de la señal de entrada. En señal, este nodo se vuelve 0 voltios, ya que no hay corriente por esta rama, por lo tanto no hay tensión en R1. Igual, 0 voltios en el gate, por lo tanto, 0 voltios a la salida. Es decir, a bajas frecuencias la señal se está completamente anulando a la salida. A altas frecuencias, la señal se acopla completamente, ¿cierto? Desde la entrada, y podemos obtener algo de ganancia. Podemos obtener ganancia, por lo tanto, es un high pass system, o sea, deja pasar a alta frecuencia. Eso daría como correcta la B, que este es un high pass circuit. Pero además, si miramos la E, el polo de este asociado a este capacitor está dado por 1 sobre C sub 0 por la R equivalente vista por el capacitor. En este caso esa R equivalente es la suma de R0 y R1. Por lo tanto, si R1 aumenta, la frecuencia del polo disminuye y por ende nos estamos moviendo hacia el origen. Entonces la última también era correcta. Por lo tanto, la B y la E eran las dos respuestas para ese punto. Bien, el primero y el segundo son de nivel básico, primero, segundo y tercero de nivel básico, porque se pueden resolver básicamente por inspección. Por inspección. Vamos al cuarto, perdónale. Sí, al cuarto. Aquí tal vez el tercero. Me salté, a ver. Me salté alguno. Ah, no, perdón, sí, es este. El cuarto. Considerando el circuito de la figura 3.
y despreciando el efecto de modulación de canal, considerando todos los capacitores parásitos, responda, el circuito tiene 2 polos, el circuito 2 polos y un cero, el circuito contiene 3 polos, el circuito contiene 2 polos y 2 ceros o ninguna de las anteriores. Entonces, para el circuito de la figura 3, lo redibujo acá a la izquierda, con todas las capacitancias asociadas al transistor, y hago una pequeña simplificación inicial, resultándome el circuito de la derecha. Entonces, es importante notar que para este problema también es básico, cae dentro de la categoría de básico, por 2 razones. La primera, porque se puede reducir, no, en realidad la primera porque lo hicimos en clase, solo que lo hicimos explícitamente con 2 capacitores C y C, C1 y C2. Lo hicimos y lo explicamos en clase. Esa es la primera. La segunda, porque se reduce a un sistema completamente pasabajas, no hay necesidad de hacer cálculos extensos. Y por observación, a la izquierda tenemos todas las capacitancias, pero vemos que la compuerta está conectada a tierra de señal, por lo tanto, este nodo de acá es tierra de señal, ¿cierto? Hay 0 voltios sobre RG, y CGD aparece en paralelo con CDB, CGS aparece en paralelo con CSB. ¿Listo? Entonces, acá queda simplificado al lado de la derecha y se dice exactamente quién es cada una. C1, como les decía, el paralelo de CGS y CSB. C2, paralelo de CDB y CGD. Entonces, es un sistema que solamente contiene 2 polos. Si trazamos el pad de señal, voy a utilizar acá tal vez a ver si me deja comentar. Si trazamos acá el pad de señal, vemos claramente que es un circuito completamente pasabajas tradicional, básico, ¿sí? Y al ser de este tipo, vemos que los capacitores C1 y C2 no están acoplados porque justamente no hay modulación de canal, no hay ningún puente entre este nodo donde está C2 y el nodo C1. Entonces es bien sencillo asociar un polo a cada una de ellas. Entonces contiene solamente 2 polos, no hay ceros. La respuesta correcta, la A. Bien, estimar la función de transferencia es sencillo, ya reconociendo los polos, pues tenemos omega 1, omega 2, donde omega 1, la impedancia vista por C1, sería RS en paralelo con 1 sobre GM, y para omega 2, la vista por R2 sería simplemente RD. Por lo tanto, la función de transferencia la podemos escribir como una función de transferencia normalizada, y pues A sub m es una sub m clásico de esta topología que ya la hemos estudiado también en clase. Es simplemente la ganancia en bajas frecuencias de Bin para este nodo intermedio, sería un divisor, y de este nodo intermedio para la salida RD, multiplicación por EMRD. Entonces está aquí explícita. Y la función de transferencia entonces sería completa, esto que está acá, de manera normalizada. Bien. Seguimos. El sexto, un cascodo. Para el sexto, procedemos de manera similar. Miremos a ver qué nos preguntan primero. Nos dicen, asumiendo lambda igual a 0, usando la aproximación de Miller y los conceptos, determine qué tipo de circuito es. De nuevo, inicialmente tenemos el circuito de la izquierda, asociamos todas las capacitancias que aparecen por cada transistor y luego simplificamos ellas. A la derecha se ve que este circuito se reduce a los 3 capacitores que están allí. Podemos ver que se reduce gracias a esta tierra que hay en M2, ¿cierto? Nos permite simplificar bastante nuestro sistema. Y el problema explícitamente nos dice que utilicemos Miller donde sea necesario, por lo tanto podemos utilizarlo para descomponer CGD1 como 2 impedancias, como 2 capacitancias, una cada una de los nodos en sus extremos. No existe ningún otro efecto Miller en ningún lugar del circuito, puesto que, por ejemplo, CG2 y CGS2 están conectadas entre un nodo y tierra. Por ellas no hay ningún pad de señal.
Por lo tanto, no existe más que en CGD1 el efecto Miller. Entonces, reduciendo las capacitancias, tenemos las capacitancias a la derecha, donde, bueno, ¿qué podemos decir de ellas? Cout va a ser la combinación de CGDB2, CGD2, CX será la combinación de CGS2, CGSB2, CDB1 y la componente de Miller asociada a CGD1, y CDIN será CGS1 y la componente asociada a CGD1. Basado en eso, vemos que mirando el pad de señal, entonces mirando acá el pad de señal, nuevamente encontramos un circuito completamente low pass filter, como los que revisamos. Entonces los capacitores están directamente desde el pad de señal a tierra, es un circuito low pass. Entonces esa sería la respuesta para la componente A. Para el B, el B es una ganancia en banda plana, la ganancia en el cascodo, ¿cierto? Despreciando el efecto de emulación de canal, va a ser simplemente GM del transistor de entrada. Acá, bueno, acá faltaría ponerle GM1, pero en realidad sería GM del transistor de entrada, es decir, GM1 multiplicado por la impedancia de salida por RD. Entonces, es similar a la ganancia de un common source. Menos GM por RD. Bien. El C nos preguntaba el número de polos. El número de polos, pues es fácil identificar que hay 3 polos, uno para cada capacitor, por lo tanto, número de polos 3. Por observación, sale rápido. El D, escribir la expresión de cada polo. De esa manera, entonces son 3, se esperaban 3 expresiones, omega 1, omega 2, omega 3, donde, ¿qué sería para omega 1, C1? C1 sería CI, entonces estoy hablando de esta capacitancia, y es la suma que les decía, CGS1, entonces para CI sería CGS1 más la componente de Miller de CGD1. La componente de Miller de CGD1 va a ser 1 más esa ganancia de ese primer common source, que va a ser GM1 por RD. Sin embargo, ese RD equivalente asociado al transistor o a la etapa de ganancia de M1 es la impedancia vista hacia arriba, que es 1 sobre GM2. Por lo tanto, esa componente de Miller nos da 1 más GM1 sobre GM2. R1 sería RG, es también intuitivo, es directo. Entonces, no tenemos la frecuencia de nuestro primer polo ya de esta manera. Segundo polo, C2 sería CX, es decir, estamos en esta capacitancia. Y la impedancia vista por CX, 1 sobre GM2. 1 sobre GM2. Bueno, ¿quién es CX? CX será la contribución de CDB1, la componente de Miller CGD1, CGS2 y CSB2. Revisamos acá. Todo lo que esté conectado a este nodo será la componente CX. Entonces decimos CDB1, CSB2, CGS2 y la componente asociada a Miller de este extremo. Para CGD1 tenemos asociado 1 más el inverso de la ganancia. Ya sabemos que la ganancia en esa etapa era GM1 sobre GM2, por lo tanto el inverso es GM2 sobre GM1. Bien, y de esa manera tenemos nuestro segundo polo. El polo final es bien sencillo. Cout simplemente quedan conectadas en este nodo de salida las capacitancias CGD2 y CDB2, CGD2 y CDB2 y la resistencia RD. De esa manera quedan identificados las frecuencias de esos tres polos. Bien. Nos preguntaban, ¿cuántos ceros? Solamente nos preguntaban el número, en principio no nos pedían la ubicación, pero sí nos preguntaban el número. Entonces, ¿cuántos ceros tenía este circuito? Y decía, bueno, para ello, pues, olvídese de Miller, si no, recuerden que Miller nos destruye esa observación. Entonces, ¿cuántos ceros? Pues ya acabamos de decir que el único componente que sufrió, en este caso, por efecto Miller fue CGD1. Sabemos que este pad alternativo de señal produce un 0 dado por CGD1. O en otras palabras, la única capacitancia que basado en esta configuración se puede cortocircuitar es esta CGD1. En realidad sería más preciso decirla de esta manera. Solamente se puede cortocircuitar un capacitor al mismo tiempo para obtener, y aún así obtener función de transferencia finita. Solamente uno. ¿Cuál de todos? CGD1.
Pero recuerden que para investigar el número de ceros basta simplemente con reconocer cuántos capacitores, sin importar cuál sea, cuántos se pueden cortocircuitar al mismo tiempo. Cualquier otro que se cortocircuite enviará la señal inmediatamente a cero de tensión. Por lo tanto, solo contiene un cero aportado por CGD1. Entonces, este circuito solamente contiene un cero. Bien. Lo siguiente era el sketch o el bosquejo de la función. Pues acá era independiente este orden. Yo los puse aquí como realmente podrían encontrarse. O sea, cuál aparecería primero y cuál no. Pero en principio no, digamos que no depende omega 1, como no se dieron valores, pues en principio ustedes podrían poner aquí el orden que quisieran para omega 1, omega 2 y omega 3. No hay problema. Y el 0 era opcional. También no había problema si no se asociaba. Lo que sí es que ese 0 siempre está a la más alta frecuencia. Es decir, ese 0 no aparece por acá ni en omega 1, ni en omega 2, ni en omega 3. Ese 0 siempre está en muy alta frecuencia. Bien. Y el último punto, bastante sencillo también. A ver, el último punto entonces, este par diferencial, nos decían qué señal se puede aplicar en banda en modo diferencial. Entonces, hasta qué frecuencia. Entonces, de entre estas frecuencias que está acá, ¿cuál podríamos, y utilizando estos valores, y asumiendo que C1 y C2 son las capacitancias explícitas que se deben considerar, aquí lo dice explícitamente, de only consider these caps, entonces solamente C1 y C2. Bueno, ese circuito nos permitía simplemente, es un circuito básico de constantes de tiempo y solamente deberíamos haber calculado una constante de tiempo. ¿Por qué? Porque al analizar el equivalente de medio par diferencial, reconocemos que esta parte de acá se vuelve una tierra virtual trabajando en modo diferencial. Esto de acá es una tierra virtual, por lo tanto el efecto de C1 se anula. C1 queda cortocircuitado entre tierra y tierra y solo existe efecto capacitivo impuesto por C2. Entonces acá pinté de una vez el equivalente de medio par diferencial. Tenemos la entrada, la salida, reconocer que la capacitancia equivalente para medio par diferencial, tenemos que hacer esa ruptura en dos capacitores. Para tener un capacitor de C2 equivalente, pues necesitamos 2C2 para poder obtener el eje de simetría en el capacitor. Acá se muestra explícitamente que la tierra virtual elimina el efecto de C1. Por lo tanto, este era el circuito a resolver por constantes de tiempo. Solamente contiene una constante de tiempo y ya están todos los datos establecidos. No había más que reemplazar datos. La constante de tiempo sería 2C2 por RD para R0. Se dan todos los valores. La constante de tiempo era 33.33 nanosegundos. Al encontrar el ancho de banda 1 sobre tau, encontramos que es de 30 megaradianes por segundo. Por lo tanto, en hertz, dividimos entre 2pi, aproximadamente 4.78 megahertz. Entre las señales que están allí, podemos reconocer que la máxima que se va a poder aplicar es esta, la de 1.5 megahertz. ¿Sí? Claro, 200 kilohertz también entra, pero aquí dice que pues de la máxima. Entonces 1.5 megahertz ya implica esa de 200. Entonces la respuesta correcta era la A. Y la B, pues finalmente no es más que utilizar este resultado obtenido acá, que debe ser coherente, claro está, con lo que se responde en el 7. Pues la respuesta correcta es la B, que contiene nuestro ancho de banda. Bien, muchachos, comentarios del examen. ¿Qué tal les